Hola Fabián. Hola Manuel. Hola Hugo. Hola Manuel, ¿Cómo Hola están? Manuel. aquí estamos lo más bien. Con un delay. Primer programa por Zoom de Agujero Negro, ¿verdad? Primer programa por Zoom de agujeros negros. Correcto, correcto. Sí, ha estado difícil, ¿verdad? Ahora hacer investigación. Ha estado complicado, sí. De hecho, uno de los tres, que adivina el público, uno de los tres está dentro de un agujero negro. Sí, Que adivina el público, ¿verdad? sí. Ha estado complicado, pero de ahí, también es bueno hacer un poquito de física, ¿verdad? Pensar un poquito de física. Sí, y recordar que es importante mantener la cuarentena, ¿verdad? Claro, claro. Hablamos mal de la cuarentena, es la única que tenemos, ¿verdad? Correcto. Sí, entonces que en su casa. No, la cuarentena es importante. Sí. Bueno, entonces, ¿qué Bueno, tenemos? entonces arrancamos. Fabián, tal vez Bueno, empezamos. yo les quedé viendo, ¿verdad? La semana pasada les traje un par de artículos que se publicaron a finales del año pasado, principios de este año, ¿verdad? Que eran relevantes al colapso gravitacional y por ahí surgieron un par de dudillas que les quedé viendo de aclarar, ¿verdad? Entonces, nada más como para recordar, ¿verdad? Los dos artículos eran de Gundlach y dos otros colaboradores, ¿verdad? Y el primero era un colapso, ¿verdad? Con dos campos que estaban compitiendo. Entonces era un campo escalar y un campo de Yang-Mills que utilizaba el grupo SU2, ¿verdad? Y el otro paper hablaba sobre un colapso que utilizaba el colapso de ondas electromagnéticas. Okay. Entonces, pues ahí en el primer paper él encontraba que sí habían soluciones autosimilares discretas, ¿verdad? Críticas. Y para el segundo paper, para el del colapso electromagnético, él no encontraba una autosimilaridad discreta exacta, encontraba una autosimilaridad discreta aproximada nada más. Ajá. Y todo esto era numérico, ¿verdad? Y entonces, pues ahí surgía una duda, ¿verdad? Que Manuel trajo, que era, ¿por qué decían ellos que la autosimilaridad era aproximada y exacta? O sea, ¿qué posibles fuentes habían para justificar eso? Y el argumento principal que utilizan los autores es que hay un juego entre grados de libertad electromagnéticos y gravitacionales, ¿verdad? Ese era el argumento principal. Y la pregunta que surgió cuando lo discutimos fue, ok, perfecto, pero en el otro caso, en el de Yang-Mills y el campo escalar, también había una competencia de campos, ¿verdad? Y sí se encontró una autosimilaridad discreta que no era aproximada. Entonces, pues la competencia no parece ser el causante de esa autosimilaridad aproximada, ¿verdad? Porque en los dos hay competencia. Entonces, en el artículo del colapso electromagnético sí viene explicado un poquito mejor a qué se refieren, ¿verdad? Y incluso hay un argumento que para mí es más fuerte que el hecho de este juego de integrados de libertad. Y es que para ellos hay algo fundamental en que la simetría del colapso sea esférica, ¿verdad? La solución crítica. Entonces, ellos dicen que en el caso, por ejemplo, del fluido y del campo escalar, que eran los casos que estudiamos al puro principio de la investigación, ¿verdad? Pues el colapso es completamente esférico, ¿verdad? Y sí se observa una solución crítica, ¿verdad? Y que es autosimilar, que era lo que había hecho Chopin, ¿verdad? Y en el caso de Yang-Mills, ¿verdad? Que es el caso que estaba en tela de duda, como por qué si tiene una competencia, sí se ve similaridad exacta. Ellos dicen que eso es porque ellos restringieron a que las soluciones fueran esféricas, ¿verdad? Entonces ellos piensan que al ellos restringir a que las soluciones sean esféricas, entonces eso sí provoca una autosimilaridad exacta. Y en el caso del electromagnetismo, que no puede ser esférica, ¿verdad? Simplemente las soluciones no pueden ser esféricas, entonces ahí no se presenta una exacta, sino una discreta. Y ese es como el argumento principal que ellos discuten
en el paper, ¿verdad? Que de alguna manera les está haciendo falta que sea esférica la solución crítica para que sea una simetría exacta, perdón, la Claro. autosimilaridad exacta. Interesante. Tal vez quedémonos en ese puntito, tal vez alguien esté escuchando, ¿por qué no puede ser electromagnetismo esférico? Yo creo que es un punto que vale la pena Aclarar. detenerse, sí. Porque alguien podría preguntarse, bueno, ¿y por qué? Sí. ¿Por qué el electromagnetismo no puede ser esférico? Pues en el artículo, digamos, a mí la verdad es algo que totalmente claro, no me sentiría cómodo diciendo una razón exacta, pero en el artículo lo que comentan es porque el sistema es no lineal. Dicen que hay ciertas no linealidades que hacen que el colapso de ondas electromagnéticas no pueda ser esférico. Eso es lo que comentan, pero realmente no me siento completamente satisfecho con esta explicación. No sé si ustedes tienen alguna otra observación de por qué Bueno, sí, no puede ser esférico. digamos, la conservación de carga impide que vos puedas tener un frente de onda esférico, ¿verdad? En electromagnetismo. En un campo escalar, sí, por ejemplo, vos puedes tener una onda acústica expandiéndose, ¿verdad? No hay problema. Pero la conservación de carga en electromagnetismo impide que pueda haber un sistema esférico. Y lo mismo pasa con la gravedad, ¿verdad? En la gravedad tampoco puede haber propagación esférica, es un punto ahí. Pues, ok. Bueno, estábamos discutiendo, ¿te acuerdas? Un día de estos, de qué son los conceptos que la gente le cuesta entender. Yo siento que ese es uno de los conceptos que es difícil para la gente, ¿verdad? Claro. Cómo esto viene de la expansión dipolar, ¿verdad? El electromagnetismo. Entonces no hay una verdadera expansión monopolar. Y cómo eso no es entendible visceralmente, ¿verdad? No es entendible visceralmente, es un ítem más para la lista. O sea, vos podrías tener expansión monopolar en electromagnetismo si la carga se violara la conservación de carga. Pero como la carga se conserva, entonces no puede haber no puede haber radiación monopolar electromagnética, ¿verdad? Ni gravitacional, para esa gracia. Ni gravitacional. Sí. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, cuando hay un argumento como eso de esfericidad, para la gente, de como esto no lo entienden, todos los estudiantes de física saben que no se puede la expansión monopolar, ¿verdad? En el fondo, sí. Pero no saben que eso tiene una expresión geométrica real, que es la que ¿Una estamos expresión qué? Geométrica. Geométrica, correcto. Que hay una razón geométrica ahí. Sí. Es muy gracioso, ¿verdad? Correcto. Sí. Pero sí, yo de mi parte me di un poquito a la tarea de buscar lo que se había hecho en este 2020, ¿verdad? Que Fabián trabajó un poquito en 2019, yo me había dado la tarea un poquito a los 2020. Entonces, sí se ha escrito mucho, habían como unos 20 artículos en estos primeros meses del año, pero casi todos eran casos simplemente interesantes que estaba ocurriendo, ¿verdad? Pero no había como un avance real en la verdad. Entonces, solo encontré uno, ¿verdad? Es muy interesante, de una persona de Uruguay, ¿verdad? Aquí, teniendo alguna relación con nuestro continente latinoamericano, evidentemente, tiene una colaboración con gente de Canadá, del perímetro, que es este instituto bastante grande en Canadá. Ella es Florencia Benítez. Okay. Y tiene este artículo sobre el colapso crítico de un campo escalar, pero con gravedad de lazos cuánticos. Entonces, es interesante este trabajo porque
propone, dando una modificación de la gravedad, que es esta teoría de lazos cuánticos, ¿verdad? El loop quantum gravity en inglés, ¿verdad? Y obtiene el mismo resultado de Chapman. Las se ven modificadas por la presencia de la teoría cuántica, ¿verdad? Evidentemente parte de una simetría esférica, como hizo Chopin, pero ahora la dinámica viene de la dinámica del quantum loop gravity, y aún con esa dinámica, que no es directamente la dinámica de Einstein, logra reproducir criticalidad, ¿verdad? Lo cual nos da a nosotros dos ideas interesantes que analizar, ¿verdad? Si hay algo más en la geometría, ¿verdad? Es algo que está presente en la geometría, porque vean que con esta modificación de la gravedad, que es el quantum loop gravity, se vuelve a reproducir numéricamente, ¿verdad? El cálculo al final termina numérico, la criticalidad, si está en la o si está en lo que conserva el quantum loop gravity de la relatividad general, ¿verdad? Porque no es directamente el quantum loop gravity, ¿verdad? Esta versión cuántica que logra entender la gravedad es una teoría, tampoco es de las teorías más aceptadas, ¿verdad? Ustedes saben que se trabaja mucho en quantum loop gravity, pero Dave, ella hereda conceptos de la relatividad que pueden ser los que tengan esta criticalidad, ¿verdad? De alguna manera nos da como dos visiones, lo cual es interesante el resultado de este artículo. Ya habíamos visto que con cosas esotéricas de teoría de cuerdas también se podía ver la criticalidad, pero en el caso de ellos estaban usando directamente la dinámica de la relatividad general, ¿verdad? Entonces, la teoría de cuerdas las introducían con la métrica. Entonces, agarraban la métrica esférica y le metían estos términos de las más dimensiones que tiene la teoría de cuerdas, pero al fin y al cabo era un tratamiento muy tradicional, porque simplemente le agregaba más términos a la métrica de Chapman o de la simetría esférica, pero al fin y al cabo, como la dinámica sigue siendo la dinámica 4-dimensional, muchas de esas dimensiones no tenían mucha importancia. Pero en cambio este trabajo es interesante porque aquí hay una modificación en la dinámica, ¿verdad? Y no una geometría. Entonces reproduce el Chopin, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Que nos puede ser útil, ¿verdad? En este paper de Benítez, ajá, ¿cuál es la métrica que usa o la métrica efectiva? La métrica efectiva es la, ¿verdad? En cuanto al loop gravity, vos no necesitas más dimensiones. Ajá. Entonces, la métrica es la métrica de simetría esférica más general. La misma que su Chopin. ¿Y qué coordenadas usa? Las mismas de Chopin. Ok. ¿Verdad? Sí, simplemente agrega la parte... O sea, lo único que cambia es que no sigue las ecuaciones de Einstein, sino que sigue cualquier dinámica que le da al loop quantum gravity. Ajá, la dinámica de quantum loop gravity. Que la dinámica de quantum loop gravity, ¿verdad? Yo no soy especialista en quantum loop gravity, pero la dinámica es inspirada en la dinámica de Einstein, ¿verdad? Es una versión de cómo reproducir con lazos cuánticos la gravedad de Einstein, ¿verdad? Perdón, ¿y qué es lo que colapsa? ¿Un campo escalar? O campo escalar, sí. ¿Verdad? El más sencillo es el mismo que usó Chopin, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella tablita del artículo de Chopin? Sí. La más sencilla que usa Chopin es la misma que ella está usando como campo escalar. Pero le añade la parte cuántica esa. Ajá, la dinámica es una dinámica. Y decime una cosa, entonces también ve criticalidad. También ve criticalidad. ¿Y universalidad? Universalidad dice que eso es lo que están trabajando en este momento. Ajá, pero llegan a calcular coeficiente. De universalidad no. Ajá. Solo ven el punto crítico, que es lo
Ok, lo que andamos buscando, ¿verdad? correcto. En el gráfico. Pero no sabemos si va a ser igual que el de Chop. O sea, aquí la parte interesante sería ver si cuando encuentren el coeficiente es igual al de Choptic, está en la misma clase de universalidad o no, ¿verdad? Eso sería muy, muy interesante, ¿verdad? Cuando vos dices que hay criticalidad, pero cuando vos dices que hay criticalidad, lo que estás diciendo es que hay una relación como cambio de fase, digamos. Correcto. De la masa, entonces sí. Pero qué raro, entonces encuentran criticalidad, pero ¿cómo haces para encontrar criticalidad sin encontrar un coeficiente? Porque vos simplemente corres la ecuación y tenés el punto, ¿verdad? ¿Tenés entonces, el qué? El punto crítico. Ajá, pero es numérico, ajá, sí. Como no tener ninguna escala numérica, no estás preciso de que ese punto sea universal. ¿Sea? Universal. Sí. No, por eso, pero universal no es, pero bueno, hay que ver el paper, porque, digamos, sí. En este momento no veo cómo pueden hablar de algo numérico sin dar el valor de lo que están midiendo, el coeficiente. Porque vos simplemente barres un valor. Ajá. Y entonces vos ves donde la ecuación cambia, ¿verdad? Ok. En el gráfico la ecuación cambia. Entonces, la única forma de que esa ecuación cambie, ¿verdad? Que es lo que han analizado otros papers que hemos hablado, es por un punto crítico. Ok. Bueno, vamos a ver ese paper, veamos a ver ese paper, a ver qué. Y ahí les voy a poner la referencia. Como les digo, la idea es que ellos están trabajando exactamente en ese punto, ¿verdad? Ese es un artículo que acaba de salir. Ya les digo bien la... Sí, también, sí. Poner todas esas referencias, me parece muy bien. Un artículo de finales de febrero. Entonces, claro, el tema de universalidad es lo que están trabajando ahorita. Ok. De ahí, yo he estado pensando mucho, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Es un tema que da para mucho. ¿Cómo haces vos para observar criticalidad y estudiarlo analíticamente? Y la respuesta es que en general uno no hace eso. Uno no puede estudiar la criticalidad analíticamente porque lo que hablábamos, ¿verdad? En el capítulo anterior de agujeros negros, ¿verdad? De que el sistema, la descripción, el modelo no es analítico, no podemos hacer series de Taylor, ¿verdad? Por eso sería muy interesante ver los poquísimos casos donde sí se puede estudiar criticalidad analíticamente. Y esto es el modelo de Ising en 2 dimensiones, que Onsager lo logró resolverlo analíticamente, una proeza, ¿verdad? El modelo de Ising es una red en 2 dimensiones, con spin up, spin down, y él impone condiciones periódicas, y él logra resolver analíticamente este problema, y con argumentos muy elegantes, ¿verdad? De dualidad y de todo esto, él logra demostrar de que hay una transición de fase y logra encontrar el valor de la transición de fase, ¿verdad? Entonces, yo quisiera poder decirles, ¿verdad? Que existe toda una teoría de sistemas físicos que se han resuelto de manera, críticos que se han resuelto de manera analítica, pero no se los puedo decir porque no hay, ¿verdad? No existe. Entonces, un poco, por eso el desafío de este proyecto, vamos hacia ahí. Es una gema, es una joya, ¿verdad? La solución de Onsager, que vos podás encontrar analíticamente el valor de ¿verdad? El comportamiento exacto de una transición de fase. Entonces, creo que es algo que hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades de esa transición de fase? En fin, es algo que deberíamos tratar de hacer eventualmente antes de llegar al final, ¿verdad?
O sea, yo en particular, yo no siento que vamos a trabajar esto y trabajar y trabajar y trabajar y de pronto va a salir ahí. No, ¿verdad? Yo creo que eso va a ocupar ser jalado del otro lado también. Pero bueno, eso es nada más mi impresión, ¿verdad? Solución de un Sager del modelo Dissing en 2 dimensiones. No existe la solución analítica para 3 o más dimensiones, que yo sepa. Pero el modelo Dissing en 3 dimensiones no tiene solución analítica. Entonces hay que aprovechar lo que se tiene, ¿verdad? Sí, pero habrá que llamar a los enemigos del estado sólido, entonces. ¿A quiénes, perdón? A los enemigos del estado sólido. ¿Por qué? Digo, ya sin hablar de modelo Dissing. ¿Ah, sí? Bueno, Fabián es el experto, ¿verdad? Sí, sí. Nuestro... Yo soy un poquito infiltrado, más bien. Estoy Sí. infiltrado. Sí, ¿verdad? Es interesante cómo... Sí. No sé si quiero decir lo que quiero decir, ¿verdad? Cómo eso es como cuando están todas las religiones y todos los pueblos en África, vienen los europeos y ponen países, ¿verdad? Que no respetan ¿verdad? Las etnias. Bueno, aquí ocurre un poco igual, ¿verdad? Hay grupos en la física que se creen dueños de ciertos conceptos. Claro, claro. Muy mal hecho, ¿verdad? Espero que esto nunca nadie lo escuche, ¿verdad? Modelo de Dissing. Modelo Dissing. Modelo de Dissing. Sí, sí. Bueno, ¿verdad? Ahora que está muy en boga, ¿verdad? Todos estos temas de grandes números, ¿verdad? Uh-huh. Que a veces es de entender, ¿verdad? Cómo estas cuestiones de criticalidad se ven en grandes números, ¿verdad? Una molécula de agua no tiene punto crítico. Correcto. Entonces, vos necesitas realmente un colectivo de agua para que tenga punto crítico, ¿verdad? Así es. Entonces, que eso a veces es interesante en estos temas. Igual, en este tema del spin, poquitos spins no tienen... no, tienes que sacar el límite, claro, sí, sí. Por eso, pero mira, en este caso, en nuestro caso de estudio, ¿cuál es ese límite? ¿Cuál es ese límite? Buena pregunta. Fabián, ¿cuál es ese límite? Vamos a ver. Digo, no para ponerte on the spot. No sé. Sí. No sé, vamos a ver. Bueno, yo no sé la respuesta. No, digamos, simplemente tenés que tener muchos grados de libertad. Básicamente, ¿verdad? Sí, pero aquí no estamos viendo estados de agujero negro. Aquí no estamos haciendo termodinámica. Sí, ¿dónde está la escala ahí? ¿Dónde está la escala, verdad? ¿Dónde está la escala aquí? ¿Qué es lo que es mucho? ¿Verdad? Vean, yo más o menos sé la respuesta, ¿verdad? La idea, ¿se acuerdan? Tiene que ver con el parámetro de masa. Entonces, de alguna manera, aquí lo que estamos viendo es diferentes masas. ¿Se acuerdan? Que hay unas que colapsan y otras que no. ¿Verdad? Entonces, al fin y al cabo es algo que tiene que ver con la masa del cuerpo. Claro. Entonces, pero sí, ¿verdad? ¿Cómo eso genera un punto crítico? Porque se acuerdan que el punto crítico es generar agujero negro, literalmente. Bueno, a ver, en el congelamiento del agua, ¿verdad? Vos ocupás un número grande. Un número grande, ¿verdad? Dimensional, número de Avogadro posiblemente. Que es un número sin dimensiones, ¿verdad? En este caso vos tenés... una masa, ¿verdad? Macroscópica. Y la escala tendrá que salir no sé,
estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Pero para que haya criticalidad sí tiene que haber un límite de número grande. Correcto. Un límite de número grande. Que posiblemente venga no sé, la primera cosa que se me viene a la cabeza, pues agarrarse el agujero negro más pequeño, dado por la mecánica cuántica. Y bueno, entonces estamos hablando de agujeros negros que son muy grandes comparados con ese agujero negro. Algo por ahí. Sí. Bueno. No, pero son cosas en las que hay que pensar, ¿verdad? Son cosas en las que... Ese es un punto muy interesante que no hemos hablado. Por esa razón, mucho de esto tiene que ver con agujeros negros primordiales. Mucho de esto tiene aplicación a agujeros primordiales. Por esa misma razón, ¿verdad? Porque tienen que ser un agujero negro el más chiquito posible hasta los agujeros negros grandotes, ¿verdad? Entonces, tiene esa relación. Existe, es una pregunta que se me ocurre en esto, es lo bueno de estos programas, ¿verdad? ¿Existe hielo cuántico? O sea, ¿cuál es? Voy a reformular la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la molécula más pequeña de hielo que puede haber? Perdón, no la molécula, el cristal más pequeño de hielo que puede haber. No sé, Fabián es aquí el experto en Estados Unidos. No sabría, pero es que me parece que justo la pregunta es... pero me parece que justamente ese es el problema de la... ¿Verdad? Que ahí uno tendría que poner un número de moléculas que ya hacen que sí haya un fenómeno crítico y un número... Por eso, para abajo, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿cuál es el cristal más pequeño de hielo que se puede tener? Entonces, si ese cristal más pequeño de hielo es tan grande que ya el proceso de coherencia elimina todo lo cuántico, entonces no puede haber hielo cuántico. No sé, se me está ocurriendo en este momento la pregunta. Tal vez es una tontera lo que estoy diciendo, pero, ¿verdad? Ay, podemos dejar, Fabián nos puede averiguar, le podemos dejar que lo sabe. ¿Verdad? Le pregunte a sus amigos del Estado. ¿Cuánto es el número más pequeño de moléculas que se necesitan para que haya hielo? ¿Cuál es el cristal más pequeño de hielo que puede haber? Es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Bueno. Es una pregunta como para examen de candidatura, ¿verdad? Pero, y una pregunta, digamos, en el caso del modelo de Ising, si uno no toma el número de spin como infinito, no hay criticalidad real. No, vos ocupas que haya muchos átomos, ¿sí? En el caso de... Por eso, ese es el... ¿Verdad? Es una pregunta uno interesante. Ocupa muchos átomos. Y la transición de fase, a ver, separamos la física y la matemática. La transición de fase analítica converge a la que uno observaría en el límite de n grande, ¿verdad? Sí. No, esto es muy interesante. Esto es muy interesante, ¿verdad? Es igual, en una sociedad vos podrías preguntar de qué tamaño tiene que ser una sociedad para que vos tengas propiedades emergentes, ¿verdad? Claro. Entonces, yo me acuerdo una vez que fui a dar una charla a gente de comunicación y les dije, bueno, imagínense una sociedad de 10 personas. Y yo todo realizado, di mi charla, ¿verdad? Y al final uno me dice, vea, cuando usted habla de una sociedad de 10 personas, como eso no puede existir, yo le dejé poner atención, digamos. Y claro, nosotros los físicos y las físicas sobreestimamos la paciencia que puede tener otras personas, los gentiles, ¿verdad? En temas de gran experimento, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más? ¿Terminamos ahí? Podemos terminar aquí por hoy, ¿verdad? Yo creo que sí. Ya cuando Manuel empieza a hacer chistes, es hora de terminar, ¿verdad? Bueno, eso no era un chiste, era un anécdoto. Sí. Tenemos suficientes cosas que hacer, gente. Tenemos suficientes cosas. Y es bueno para no estar pensando 24 horas en el coronavirus, ¿verdad? Por supuesto. En el coronavirus, ¿verdad? Sí. Hay que seguir trabajando.
Sí, buenísimo. Estamos entonces. Nos vemos la próxima semana y cuídense del agujero negro. Cuídense del agujero negro, cuídense de todo. Hasta luego.